cuestiones que se han propuesto para la etiología de esta enfermedad. Vamos a dar revisión de los criterios previos y los actuales, porque fíjense que todavía hay algunas revisiones o artículos que mencionan los criterios diagnósticos para fibromialgia que ya no se aplican. Hay algunos aspectos, sobre todo para la clinimetría, que hay que considerar para el diagnóstico. Y los estudios que se proponen más que para diagnóstico serían como de exclusión. Este diagnóstico no es un diagnóstico de primera intención. Generalmente el paciente busca ayuda por el dolor o un síndrome doloroso generalizado. Entonces habrá que ver qué pides y por qué lo estás solicitando. Las propuestas de tratamiento que hay, tanto farmacológicos y los metas diagnósticas en relación a metas terapéuticas para el mejoramiento de ellas. Hay también artículos de revisión en los cuales nos están proponiendo que debe de ser un abordaje holístico, que más adelante vamos a abordar, y el factor pronóstico tanto para los pediátricos como para los pacientes adultos. Esta enfermedad la engloban dentro de los síndromes de dolor funcional, que hay que ponerlo también no solamente entre comillas, sino inclusive en interrogatorio. Vamos a ver que esta enfermedad, como lo estamos aquí dejando sentado, es una enfermedad generalizada que afecta todo el tejido musculoesquelético. Traduce al paciente un dolor difuso. Es crónico, no tiene una localización muscular específica que afecte a un grupo en particular de los músculos, ni tampoco articular. En pacientes que tienen una fibromialgia primaria, el pronóstico es bueno, se cataloga como una enfermedad de expresión leve. Tenemos otras entidades en las cuales se expresa esta enfermedad que pueden ser de índole oncológico, reumatológico o incluso endocrinológico, en los cuales puede asociarse una fibromialgia secundaria y ahí, bueno, pues está supeditado el pronóstico a la enfermedad subyacente. Muy característicamente estos pacientes, aparte del dolor generalizado que presentan, van a expresar fatiga, no van a conciliar el sueño fácilmente y si llegan a tener, pues el reposo no lo refieren adecuado, no es reparador, tienen trastornos del sueño e inclusive el dolor los puede despertar durante la noche madrugada. Algo importante es que presentan alodinia. ¿Alguien sabe qué significa alodinia, chicos? Que tiene dolor. A cualquier estímulo. No te escuchamos bien. Aunque no sé. Es la presencia de dolor a un estímulo que normalmente no causaría dolor. Okay, acuérdense que me van diciendo su nombre y tu aportación. ¿Me recuerdas tu nombre? Es Lisbeth Obregón. Pueden colocar su nombre, si no, en el chat para tomar la referencia al final de... exacto, gracias. Entonces, para tomarlo como una participación. Y sí, en este caso el paciente, inclusive al menor estímulo, van a desencadenar una respuesta dolorosa. Recuerden ustedes que el dolor pues es una expresión subjetiva. Entonces estos pacientes al menor estímulo lo van a presentar, aunado a todos los datos extra dolorosos que están comentando, las alteraciones del sueño, la fatiga severa, y bueno, pues lo más importante es que esto tiende a ser crónico e incapacitante. Tenemos que en pacientes pediátricos también se presenta esta afectación y en este grupo de pacientes, lo dice que menores de 16 años, se le define como una fibromialgia primaria juvenil. Es más frecuente que sea primaria a que sea concomitante a algún padecimiento de los que previamente les acabo de mencionar. En esta diapositiva estamos refiriendo la distribución en relación a la expresión de esta entidad y vemos que afecta más a los adultos, tiende a tener 2 picos de presentación, afectando más a las mujeres, como ustedes ven, con una relación 9:1.
Inclusive en la población pediátrica esto es más frecuente, 4 veces más que en los niños. Y la edad de presentación generalmente en adultos tiende a presentarse entre los 25 a 30 años, en edad pues que es activa laboralmente, y tendremos otro pico después de que puede haber como detonantes, lo comentan aquí, jubilaciones, pérdidas, declaraciones de enfermedades previamente no conocidas, y esto se da más o menos a partir de los 50 años. En niñas se encuentra que va de los 9 a los 15 años. Es más frecuente en población caucásica, sin embargo, esto también se puede expresar pues, en cualquier grupo poblacional. Algo importante que se ha identificado en estos pacientes que presentan fibromialgia, sea primaria o secundaria, es que son pacientes que tienden a ser perfeccionistas, más preocupados que el grupo de los diferentes pacientes o compañeros o pares de su misma edad, tienden a ser perfeccionistas, como les digo, y en pacientes pediátricos llegan a haber algunos problemas de la relación familiar. Entonces, el núcleo familiar habitualmente tiende a tener alguna ruptura o alguna pérdida de límites de conducta o no hay una atención estricta en ellos, es lo que se ha referido. Esta diapositiva me gusta porque nos engloba justo lo que siempre tomamos en cuenta para tomar en consideración la posible etiología de una enfermedad. Decíamos, un paciente genéticamente susceptible. En estas entidades no es la excepción. Se ha visto que se han encontrado en algunos pacientes alteraciones en algunos receptores que nos están traduciendo pues estos neurotransmisores como serotonina, dopamina, catecolamina. Y en un pequeño grupo de pacientes se han expresado alteraciones en los antígenos de histocompatibilidad. Y en este pequeño grupo son los que generalmente se expresa inclusive un dolor a nivel articular y con mayor expresión musculoesquelética. Se ha notado también que los factores que van a contribuir a que esto se exacerbe va a ser, como les dije hace rato, justo el contexto de la falta de soporte de la red familiar o que tengan en la familia antecedentes también de fibromialgia o de dolor crónico. Problemas de estrés o traumas que los conlleve a estar con ese estrés a la par, entonces que no han resuelto y que bueno, finalmente son factores neuropsiquiátricos que no se han abordado. Se han identificado otras líneas de investigación en las que nos comentan que puede haber una alteración en el neuroeje y que, bueno, pues los pacientes no van a responder adecuadamente, no hay una resiliencia, hay una alteración en estos receptores de los neurotransmisores. Apoyar y decir, bueno, 100% tiene antecedentes hereditarios o 100% pues hay algo genético. Me marca internet inestable. Me comentan si llego a tener problema para que me escuchen. Y otros más, bueno, pues no hay aparentemente ningún historial ni familiar ni de alguna índole en relación a alguna enfermedad, pero sí tenemos el contexto psicológico, ¿no? Son pacientes que llegan a tener algún problema incluso en su trabajo o en su escuela. Y justo nos resume lo que les acabo de comentar en el contexto de que lo central en ellos es el dolor amplificado, la alodinia, y que esto, bueno, pues conlleva a que tenga alteraciones en otras dimensiones. En lo laboral, bueno, pues el paciente llega a tener dificultades, como aquí nos los pone, para relacionarse, ausencia escolar, laboral, dificultad para restablecer relaciones con sus pares o inclusive con sus familiares. Esto conlleva que el paciente pues tenga también disminución o repercusión en su función física y también en la calidad de vida de los mismos. Entonces, como ven, esta diapositiva está muy bien resumida en esa parte de lo que puede conllevar a que se desencadene o se exprese esta enfermedad. Hablando del aspecto genético, les comentaba, se ha notado que estos pacientes pues, pueden tener alteraciones en el HLA, generalmente en el HLA-DR4, que si ustedes recuerdan, lo comentábamos en la expresión de alteración para artritis reumatoide, pero también han visto que hay
y algunas otras neurotransmisores que nos están conllevando a hacer una expresión atípica hacia el estímulo doloroso. Era lo que les comentaba en relación al eje hipotálamo y que pudiéramos tener una respuesta aberrante al estímulo, ya sea dolor, aumento de la temperatura e inclusive al tacto. En este caso, pues el eje espinotalámica va a estar alterado, el paciente va a recibir esta información como algo realmente nociceptivo. Entonces, ante esto, el paciente presenta y percibe un estado permanente de dolor y que conlleva pues a que tengan la limitación funcional y los trastornos que disturben en estos otros aspectos de su vida. Han visto también que hay aumento de los niveles de neurotransmisores que también pueden ser propios nociceptivos. Les voy a mandar en un ratito un videito en donde, bueno, está bien la respuesta que se da normalmente al estímulo doloroso y cómo expresan algunos pacientes, repito, que desencadenan o que presentan fibromialgia. También han visto que la sustancia P, glutamato, puede hacer que se incremente la sensibilidad al dolor. Y también tenemos algunos otros que se supone deben de ser neurotransmisores inhibitorios y aquí, bueno, pues no van a funcionar normalmente a esta respuesta nociceptiva. Entonces, ¿cuál es la expresión del dolor o el síndrome doloroso que está presentando este paciente? Como pueden ustedes ver, es multifuncional. Este es el esquemita que les comentaba. Los pacientes se han visto que tienden a tener un factor, acuérdense que ante el estrés, pues nuestro eje hipotálamo hace liberación de sustancias como ACTH y que aumenta los niveles de cortisol. Esto se ha visto también que los pacientes pueden tener niveles alterados de esta hormona y conlleva a que tengan trastornos o disturbios en el sueño. Apetito, poca respuesta al estrés y apatía y problemas incluso de concentración. También se ha visto que hay hormona como hay algunas otras hormonas como la hormona de crecimiento en la cual, bueno, pues que se ha visto una disminución en su producción y que esto trastorna también a nivel del ciclo sueño-vigilia para que el paciente, bueno, pues no pueda conciliar también el sueño durante la noche. El apartado psicosocial nos comenta que se ha visto que, sobre todo en los pacientes pediátricos, tienden a presentar un poquito mayor de problemas de que sufren bullying, que tienen problemas de estrés, angustia, o el otro extremo, son pacientes perfeccionistas que no tienen buena tolerancia a la frustración. Y con esto, pues los conlleva, como dice aquí, a una ansiedad elevada y a sufrir fibromialgia, lo que les conlleva pues un ausentismo escolar, baja interacción con sus pares, rendimiento escolar o laboral también alterado. Vamos a ver que aquí ya estamos llegando a la parte clínica y nosotros pues ya estamos evidenciando que había algunas alteraciones para hacer el diagnóstico. Como pueden ustedes notar, con lo que les acabo de platicar, para llegar a un diagnóstico no hay una línea directa que diga, sí, tienes el antecedente hereditario y sin duda vas a desencadenar esta entidad. O bien que tenga algún trastorno bien objetivo en el contexto de decir un estudio genético, niveles de neurotransmisores, porque no todos los pacientes lo presentan. Entonces, bueno, la clínica era la que estaba más en boga y Yunus y Masi publicaron estos primeros criterios. Estos fueron validados, obviamente en cuestión de que estaban viendo que aparentemente sí se hacía el diagnóstico. Y bueno, dentro de estos criterios lo que pedían es que tuviera dolor, déjenme marcar, que tuviera dolor este paciente por al menos 3 meses de la sintomatología, un síndrome doloroso generalizado y 5 puntos sensibles y 3 o más síntomas asociados de los que acabo de mencionar. Estos eran los puntos fibromiálgicos. No sé si alguno escuchó de los famosos puntos gatillo, puntos sensibles en los cuales, como ustedes notan, nos hacen referencia a algunos sitios en particular en los cuales te pedían que hiciera expresión
por lo menos de 1 kilo para que ustedes pudieran desencadenar en esos puntos gatillo el dolor al hacer la presión, la digitopresión. Y bueno, con 11 de los 19 puntos nos estaba diciendo que cumplía con los criterios para fibromialgia. Conózcanlo, sin embargo, ya no son utilizados actualmente porque encontraron que de esos criterios que se estaban estableciendo había problemas para realizarlo en la práctica. ¿Por qué? Porque acuérdense que los pacientes con fibromialgia, con el solo hecho de tener leve tacto a alguna zona, desencadenaba el dolor. Y bueno, pues esto también dependía mucho en quién hacía la valoración de los pacientes. Entonces, en el 2010 se hizo una revisión de estos criterios en los cuales, bueno, pues vieron que algunos pacientes pues exageraban al estímulo y otros no desencadenaban supuestamente el estímulo. Otro punto importante es que los médicos de primer contacto no estaban realizando bien el examen, ¿no? E inclusive había variaciones interobservador. Con esto, bueno, pues se dejó de usar estos puntos gatillo y se hizo una revisión de estos criterios. Son los nuevos, chicos, los criterios para fibromialgia, y lo malo aquí es que nos incluyen algunos otros valores clinimétricos para poder ser más objetivos y dar un diagnóstico de fibromialgia. El contexto aquí es que este diagnóstico es de exclusión. Algo importante es tratar de evidenciar que no se deba a una fibromialgia secundaria, porque justo les comentaba, necesitamos abordar primero la enfermedad subyacente. Supongamos que no hay ninguna enfermedad concomitante y estamos apostándole a una fibromialgia primaria, lo que nos está incluyendo es que el paciente presente una sintomatología por lo menos de igual o mayor a 3 meses. El dolor, trastornos del sueño, que ahorita se los voy a comentar, fatiga, etcétera. Y lo más importante, el índice de dolor generalizado ya no son los puntos de fibromialgia, los puntos gatillo. Y para este índice de dolor, ahorita se los voy a mostrar. Interrogatorio ahorita que les voy a mostrar también, en el cual, bueno, pues se hace estas tres valoraciones clinimétricas para saber si efectivamente tiene por lo menos los puntos mínimos para que nosotros podamos decir que efectivamente la escala de severidad, el índice de dolor amplificado y el otro de los síntomas generalizados, que están aquí, escala de gravedad de los síntomas, efectivamente tienen el puntaje mínimo. Aquí, por ejemplo, en el índice de dolor generalizado, aquí ¿me están viendo la flechita, chicos? Gracias, me los describen. El índice de dolor amplificado o generalizado dice que tienes que hacer esa valoración de las áreas y, bueno, les dan un puntaje en particular. Tiene que tener, como dice aquí, mínimo 7 puntos. Y la escala de gravedad, bueno, te están dando, se valoran los aspectos de agravamiento en la última semana. Es una escala semicuantitativa de 0 como sin trastorno y máximo de 3, que es el puntaje de gravedad máximo. Y cada uno de estos aspectos pueden dar un punto menor, que es el mínimo, 0 y máximo de 9. Toma en cuenta si el paciente ha presentado en la última semana fatiga o si en la última semana ha presentado trastorno de un sueño no reparador o trastornos cognitivos. Y bueno, te dice, bueno, también la presencia de síntomas en los últimos 6 meses, le van a dar un punto por cada síntoma, si es que ha referido concomitantemente cefalea, dolor o contracciones a nivel del hipogastrio y o depresión. En la medida de lo posible, esto hacerlo objetivo, teniendo una valoración por un especialista, ya sea psicólogo o un psiquiatra. Y nos comentan el índice de la suma de estos, se tienen que hacer pues la puntuación que le corresponde y ver cuál es el puntaje que va a tomar en cuenta, a sumar este paciente. Vean, chicos, ya no son los puntos gatillo, son las áreas del índice de dolor generalizado. ¿Por qué? Porque se veía que no necesariamente tiene que ser, como decían aquí, a nivel del occipucio o que a nivel de la segunda costilla. Gracias.
de la segunda costilla de manera bilateral, a nivel del glúteo, o sea, toda la región, generalmente estos pacientes van a expresar dolor. Si ustedes cuando lo comparen, prácticamente corresponde, como ustedes pueden notar, a los puntos gatillo, pero con una región más amplia del área que está afectada. Las manifestaciones no se quedan con estos puntos que acabamos de mencionar. Generalmente estos pacientes llegan a presentar, como justo comenté ahí, a veces también dolor en abdomen bajo, en el pecho, en el cuello, mandíbula, puede afectar cualquier área. Por eso es que es un dolor amplificado o difuso. La fatiga se presenta en más del 90% de los pacientes y esto, bueno, puede ser desproporcionado porque no lo vemos que esté hipotrófico o que tenga una baja condición, ¿no? O sea, no se correlaciona con el estado o condición del paciente aparente. Sueño no reparador, el paciente, pues como les dije, se tiende a levantar y inclusive durante la madrugada y el paciente refiere no tener un sueño reparador. En aquellos que se reportó que hay expresión aberrante de los antígenos de histocompatibilidad, como les dije, el HLA de R4, son aquellos que se ha visto que presentan más expresión articular, llegan a tener inclusive rigidez matutina, pueden tener hinchazón, como dice aquí, de las manos, pueden referir un fenómeno de Raynaud e inclusive poder evidenciar vasculitis, ¿no? Por una traducción de una libido reticularis, que generalmente se observa más en la región de los brazos y en las piernas. Sufren de constipación, dolor abdominal, vean, el porcentaje no es muy despreciable, 30-60%, casi el 50 o más de los pacientes exhiben o presentan cefalea, y lo que dijimos, ¿no? Había trastornos de discapacidad intelectual, esto conlleva pues todas las repercusiones tanto en lo laboral como en lo académico. Debido a esto, bueno, pues estamos obligados a hacer, como ustedes habían comentado, un interrogatorio justo en la familia, si existe el antecedente de fibromialgia en algún familiar de primer orden y o alguna enfermedad concomitante que nos pueda estar traduciendo en la fibromialgia secundaria. Sin embargo, como estos pacientes presentan manifestaciones que comparten con otras entidades, tenemos que tomar estudios que objetivicen que no hay alteraciones bioquímicas, no hay alteraciones a órganos o sistemas en específico que nos puedan traducir alguna entidad primaria. Entonces, sí o sí, tendrán que tomar su biometría hemática, tener que tomar, o sea, ver que no, el dolor que refieren no sea un dolor óseo, no sea una cuestión hematológica, una leucemia, tomarle los reactantes de inflamación, enzimas musculares, perfil tiroideo. Esto, pues como los pacientes pueden tener concomitante al debut problemas reumatológicos inclusive, se debe sí o sí evidenciar que el paciente no presenta una enfermedad reumatológica primaria. Es muy común lupus eritematoso sistémico con fibromialgia, artritis o fibromialgia, Sjögren. Entonces sí lo consideran necesario porque sí presenta datos que objetivicen que hay un compromiso musculoesquelético, habrá que solicitar los laboratorios que les apoyen a que no se presentan alteraciones. Repito, en estos pacientes lo esperado es que todo esto esté normal en una fibromialgia primaria. Debemos descartar entonces a la par hipotiroidismo, lupus, espondiloartropatías o cualquier proceso que nos conlleve a fatiga, dolor difuso incluyendo neoplasias. Se ha visto también que los estudios de imagen no nos ayudan mucho, chicos. O sea, realizaron en diferentes momentos estudios, como ustedes ven, hicieron una revisión de diferentes autores, se dieron a la tarea de observar si efectivamente el paciente presentaba algún cambio. Ellos comentaron que, bueno, lo único que llegaron a rescatar es que había ciertos cambios en la materia gris o sustancia gris, pero no era reproducible. Si ustedes notan, en algunos reportan realce, en otros dicen una disminución, no era algo constante, por lo cual no es útil. Segundo, comentaban también que a la par encontraron alteraciones de los niveles de N-acetilaspartato, colina o glutamato, pero igual no fueron en todos los estudios realizados estos neurotransmisores.
Entonces aquí les comparto el cuadro de los diferentes autores y pues la determinación de ciertos neurotransmisores que pudieron haber determinado. Y y bueno, pues lo que encontraron es que pues no había unos cambios reproducibles en todos los pacientes. Entonces la resonancia magnética por sí sola no ayuda a identificar si efectivamente se pudiera correlacionar alguna alteración en alguna zona en específico, ya sea en corteza o en alguna región, que nos tradujera alguna alteración que nos sustente que efectivamente el paciente pudiera estar presentando o corroborándose esta enfermedad. Entonces, bueno, pues no es útil, ¿no? Salvo que requieran para otras entidades de manera intencional. Los diagnósticos diferenciales que hay que abordar, pues todos, chicos, o sea, todo, o sea, dolores por alguna afectación musculoesquelética efectiva, ya les comentaba, síndrome de fatiga crónica, infecciones, enfermedades reumáticas primarias, algunas alteraciones locales regionales, etcétera. Este es un cuestionario que se les realiza a los pacientes al momento que llegaban y que se les hacía una evaluación. Aquí todavía lo incluyen lo del la clinimetría de los puntos gatillo, que decían, bueno, si tienes 11 o más, ya de estos puntos teníamos que tener, ya dabas positivo, ¿no? Y con tu mínimo 1 a 4 kilos, pues ya teníamos que sí, efectivamente el paciente estaba cumpliendo una afectación, sobre todo si estaba en tronco o si afectaba algunas otras regiones o sitios dolorosos. Y qué tanto le estaba conllevando a presentar algunas otras alteraciones que conllevaran a síntomas de otros órganos o sistemas, o inclusive que estaba presentando repercusión en sus actividades de la vida diaria, ya sea laborales o que fueran escolares. Este es otro cuestionario, es un cuestionario de impacto para fibromialgia. Este se utiliza más que nada para el seguimiento y para ajustar tratamientos, aquí como lo comenta. Este cuestionario, bueno, pues es, entre comillas, para que se lo autoaplique el paciente y le interroga cómo se ha encontrado en la última semana para tratar de hacer un poquito dimensional si hay o no afectación en sus dimensiones de la vida diaria. Vean, ustedes preguntan si tiene alguna dificultad para hacer mandados, autocuidado, cuidado de otras personas, por ejemplo aquí, ¿no? Les ponen que si hacen algunas visitas, amigos, parientes, utiliza el transporte público, cómo se ha sentido en la última semana y en esta última semana cuántos días faltó al trabajo por causa de fibromialgia. Y algunos ítems que les preguntan a ustedes en relación a su desempeño en su trabajo, si es que no ha habido ausencias, pero cómo se están sintiendo a nivel laboral. En este artículo, que si bien no es así como súper actual, pero es lo último, lo que hacen es hacer revisión de lo que se requiere para el abordaje de estos pacientes, y ellos concluyen pues que de primera instancia nosotros pues primero evidenciar que no se trate de una u otra enfermedad y que aplicarnos en la medida de lo posible a los criterios que se han emitido. Esto para que tengamos objetivamente demostrar que sí el paciente cumple con los criterios para una fibromialgia primaria. ¿Qué hacer de acuerdo a eso? Después de ello, tratar de hacer un abordaje terapéutico multidisciplinario o multimodal, como aquí le ponen, para que pueda haber un mejor éxito para la sintomatología que están presentando. Te hacen las recomendaciones, te dicen aquí lo de la forma multimodal o multidisciplinaria, tratar de aplicar, como les dije, los cuestionarios, si requiere medicación. Esto está aplicado para adultos. La amitriptilina puede ser usado, como dicen, en periodos cortos, siempre y cuando no tenga algún trastorno cardiovascular. Fisioterapia a nivel psicológico y bueno, pues también realizar fisioterapia y psicología. Y dicen del manejo no farmacológico, la terapia conductual, ejercicios, fisioterapia o una combinación de estos, ¿no?
Recomendaciones de higiene del sueño, pues tratar de tomar en cuenta que el paciente efectivamente no toma café, no se está desvelando o que tiene alguna, ¿cómo diríamos? Un estímulo que le inhiba o le altere para que el paciente pueda llegar a conciliar el sueño. O sea, no televisión, no radio, no teléfono, y que tenga pues por lo menos un tiempo previo para que no haya ninguna interferencia para que el paciente pueda conciliar esto. Tratamiento farmacológico, pues va a depender, chicos, no necesariamente todos lo requieren. Para lo que es fibromialgia juvenil, hay pocas evidencias en las que digan, dale de primera instancia medicación. Si el paciente tiene dolor y es muy incapacitante, y hay que creerle, ¿no?, que para él es incapacitante y está inhibiendo o interfiriendo sus actividades, sí hay que dar AINES de primera instancia y hay que realizar pues el abordaje multidisciplinario que les acababa de comentar. Aquí hay algunas propuestas de tratamiento farmacológico. Habíamos dicho la amitriptilina, L-amitriptilina es de las más recientes y lo importante es que pues algunos autores dicen que pueden ser de los que pudiéramos utilizar en los pacientes pediátricos, que sí se requiere un antidepresivo. Hay algunos otros medicamentos que, bueno, pues quien tiene que prescribirlo es el especialista en cuestión, considerando que de verdad le va a tener un beneficio. Hay algunos otros que también pueden ayudar a modular incluso el sueño y pueden tener un papel de relajación muscular y con esto pues el paciente también va a mejorar su dimensión sintomática. Analgésicos, pues hacer periodos cortos junto o solo con los antidepresivos, si es que lo requieren, ¿no? Especialmente los pacientes pues en los cuales tengan una escala visual análoga, reporten una sintomatología del dolor mayor de 7, sí se le puede dar. Si es tolerable el dolor, no darles estos medicamentos a menos que ellos considere que van a requerir. Y esa sería la educación o la indicación para ellos. Hay algunos otros que en México en particular no tenemos, sí tenemos parches de lidocaína, ¿no? Pero hay algunos incluso parches que ya tienen dosis bajas de opioides, ¿no? Y que los usan. Aquí directamente de primera instancia no se usan, o sea, ni clínica del dolor, o sea, que tengan alguna otra situación en particular, pero no están autorizados para el tratamiento con fibromialgia. Algo que sí se ha comentado, algunos medicamentos que, bueno, originalmente no se diseñaron como antiepilépticos, pero se han visto que en estos pacientes que tienen dolor crónico o síndromes dolorosos, les ha funcionado bien. Y esto se habla de la pregabalina y la gabapentina. Habrá que ver que no te interfiera con sus actividades laborales, dado que también tienen actividad sistema nervioso central y están indicados prácticamente en adultos, salvo en excepciones pacientes pediátricos, pero generalmente son tendentes a ser adolescentes. Y lo que les decía, lo de los opioides, bueno, pues no se utilizan realmente porque estos pueden empeorar los síntomas. Acuérdense que estos niños o adultos presentaban dolor abdominal, entonces algunos opioides pueden empeorar el estreñimiento, ¿no? Entonces, dolor torácico, tórax leñoso, y esos que ustedes ya se saben todos los efectos secundarios de estos medicamentos, pues pueden empeorarse en ellos y pues conlleva una mayor depresión o conlleva una dependencia de estos medicamentos, y si no tiene una buena valoración psicológica, lejos de ayudarlos, pues vamos a empeorar sus cuadros. El pronóstico, como les dije, requiere de una red familiar muy importante y un abordaje multidisciplinario, multimodal. Y bueno, pues si en la medida de lo posible se identifica que el paciente no tiene una enfermedad primaria, pues va a irles mejor, ¿no? En caso contrario, pues habrá que conllevar el abordaje de la enfermedad que está concomitante para que puedan recuperarse. Un programa completo, y en adolescentes, bueno, pues a veces es importante sí o sí considerar si no hay factores que le estén conllevando ese estrés y el apoyo psicológico que va a requerir para disminuir o quitar la ansiedad o depresión o esa inquietud por ser perfeccionista. O sea, sí o sí tienes que tener el abordaje tanto de psicología como por psiquiatría. Y con esto, pues ya terminaríamos el tema. ¿Preguntas, chicos?
¿Nada? ¿Algo que quieran comentar? Lisbeth, ¿todo bien? Muchas gracias, ya estoy apuntando tus datos. Bueno, entonces ya tenemos, voy a retirar la presentación y el equipo que va a exponer nos puede ir compartiendo el material, por favor. Entonces, chicos, ¿sí me escuchan? Aquí me marcó internet inestable. Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Este diagnóstico, la verdad es que al momento que en adultos normalmente hacen como el abordaje primero de alguna enfermedad reumatológica, sobre todo en aquellos que sí tienen rigidez o como decían ahí, ¿no? Alguna otra expresión como el fenómeno de Raynaud, la dactilitis. Cuando finalmente se descarta que no es una fibromialgia asociada a lupus o a artritis o a Sjögren, lo dejan en manos de psiquiatría o psicología, chicos. La verdad es que sí es una entidad muy compleja. Yo creo que en el medio privado, si los reumatólogos que se lo quedan es porque de veras quieren escuchar nada más, porque no hay un tratamiento o intervención real que se tenga que realizar por parte de reumatología, más que tratar de identificar que no sea para una cuestión secundaria y pues a lo mejor concomitante ver que no se exprese ninguna otra situación fuera del comportamiento esperado para estas entidades, ¿no? Muy bien, chicos, si quieren ya pueden iniciar. Buenos días, doctora y compañeros. Vamos a iniciar con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Lo vamos a presentar mis compañeras Brenda, Rebeca, Aline y yo. Siguiente, por favor. Vamos a ver la definición, la epidemiología, fisiopatología, los criterios diagnósticos, los estudios de laboratorio, el tratamiento y el pronóstico. Siguiente, por favor. Para empezar con la definición, dale el otro, por fin. Vamos a el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Encontré que antes se llamaba síndrome de Hughes o también síndrome de anticardiolipina. Va a ser una enfermedad autoinmune sistémica, no inflamatoria, que hay artículos que mencionan que su etiología es desconocida. Sin embargo, se va a caracterizar por, tres características principales, que van a ser los estados de hipercoagulabilidad, las complicaciones durante el embarazo y los títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos. Los estados de hipercoagulabilidad se va a presentar como trombosis vascular, ya sea venosa o arterial. Las complicaciones durante el embarazo pueden ser variadas, desde preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP, hasta pérdida fetal, abortos o incluso partos prematuros. Y los títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos, la bibliografía mencionaba 3, que son los anticoagulantes lúpicos, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos antibeta 2 glucoproteína. No solo van a tener estas manifestaciones, sin embargo, estas 3 van a ser parte de los criterios diagnósticos, pero puede ir acompañada de muchas más, porque como les digo, es un padecimiento sistémico. Incluso puede ir a acompañarse de trombocitopenia, alteraciones neurológicas, anemias y lívidos reticulares. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, la bibliografía mencionaba que era la causa más frecuente de trombofilia adquirida. Iba a tener una prevalencia de 0.5 a 1% en la población en general y se iba a presentar 5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos va a tener predominio femenino de 3.5 a 1 en relación mujer a hombre. Sin embargo, cuando se asocia a lupus eritematoso sistémico o alguna otra enfermedad reumatológica, esta relación iba a variar y la relación mujer a hombre podía llegar a alcanzar el 7 a 1. El 85% de los casos se va a presentar entre los 15 a los 50 años. Sin embargo, se mencionaba que la media de aparición del primer síntoma era alrededor de los 34 años y que se podía dividir en primario y secundario. Primario cuando no se va a asociar a ninguna enfermedad subyacente y secundario cuando se asocia a otras enfermedades autoinmunes y sistémicas como es el lupus eritematoso sistémico,
artritis reumatoide, algunas neoplasias, incluso arteriosclerosis grave. Aquí es cuando se va a llamar secundario. Siguiente, por favor. Mi nombre es Brenda Rosales y yo les voy a dar la parte de la fisiopatología. Como ya mencionó Celsi, tenemos varios factores, entre ellos están estos eventos trombóticos que pueden ser desencadenados por activación de la cascada de la coagulación o inhibición de los reguladores de la coagulación. Entonces, los vamos a ir viendo poco a poco y van a ver que todo suma. Realmente la etiología, como ya comentó Celsi, es inespecífica. Entonces tenemos varios factores que están contribuyendo a este estado de hipercoagulabilidad. También la activación endotelial es un factor muy importante. Siguiente, por favor. Ok, en las definiciones, siguiente. Ok, primero para entender la enfermedad, pues vamos a ver algunos conceptos como los fosfolípidos, que son lípidos saponificables de la membrana celular. Su principal función es incorporar ácidos grasos en la membrana celular. Siguiente. Y los anticuerpos antifosfolípidos son un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas G, M y A. Y esto es muy importante porque si escuchamos síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pues pensamos que va directamente a los fosfolípidos, ¿no? Y no es así. Estos anticuerpos pueden ir contra las proteínas de unión a los fosfolípidos, que de hecho vamos a ver que, como ya comentó Celsi, hay un anticuerpo que va contra una glucoproteína, que no es precisamente un fosfolípido, es una proteína asociada a fosfolípidos, y esta es la principal diana de los principales anticuerpos. Obviamente también los propios fosfolípidos y los complejos de unión de ambos. Entonces aquí es a los sitios a donde se dirigen los anticuerpos. Siguiente, por favor. Acá están los principales que ya había mencionado Celsi, el anticoagulante lúpico o AL, la anticardiolipina o ACL, y el más importante y el más estudiado es el anti-beta 2 glucoproteína 1. Se abrevia de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Y bueno, todos estos anticuerpos pues van a interferir en la hemostasia de diferentes formas, ya sea en un estado procoagulante o proinflamatorio en la activación endotelial. Nos va a incrementar el riesgo de trombosis, también altera el desarrollo de las placas de ateroma en arterias periféricas y coronarias. Sin embargo, este desarrollo no está muy bien descrito. Siguiente, por favor. Y ya como último concepto importante es la beta 2 glucoproteína 1 como tal, que como ya les dije es la principal diana del anticuerpo que va dirigido específicamente contra él, que es el antibeta 2 GP1, pero también es la principal diana de la anticardiolipina. Si se dan cuenta, en toda la exposición vamos a estar hablando principalmente del antibeta 2 glucoproteína 1, no porque los otros no sean importantes, sino porque no se les ha explicado un mecanismo de daño tan específico como el del último anticuerpo que ven en la lista. Sin embargo, al final de la fisiopatología, pues vamos a ver varias complicaciones que tienen los anticuerpos en general, pero bueno. La beta 2 glucoproteína 1, como ya les dije, es una proteína asociada a fosfolípidos. Está presente en todos los individuos a concentración aproximada de 100 microgramos sobre mililitro, pero suele haber más en mujeres. Entonces aquí ya viene un contribuyente a que al hecho de que la prevalencia sea mucho más alta en mujeres. Siguiente, por favor. Ok, algo muy importante es que la presencia de los anticuerpos, que los vamos a encontrar en la exposición abreviados como AAF, no basta para desencadenar episodios trombóticos. Si se dan cuenta, Celsi dijo que el primer síntoma podría aparecer alrededor de los 34 años. Y esto es porque muchas veces podemos tener los anticuerpos positivos toda la vida, pero aparece un estado que se llama segundo impacto,
que nos puede desencadenar los síntomas, pero realmente los anticuerpos ya estaban presentes. La razón de la existencia de estos anticuerpos no se sabe con exactitud. Se dice que hay una asociación de moléculas del HLA-DR4, del DR7 y del DR53, pero no está muy bien descrito. Lo que sí es que necesita un segundo impacto, que puede ser el aumento de estrógenos, como el uso de los anticonceptivos hormonales, traumatismos, embarazos, síndrome nefrótico, hiperlipidemia e infecciones, que pues son estados inflamatorios. Y el embarazo, pues si se dan cuenta, a los 34 años la mujer está en edad reproductiva, y esta es la razón por la que el embarazo puede desencadenar los episodios trombóticos. Vamos a ver en la clínica más específicamente cómo se presentan las complicaciones en el embarazo, pero pues a grandes rasgos son los abortos en repetición, que ahorita volvemos a mencionar. Y las infecciones también es un factor muy importante, porque se cree que podrían tener una reacción cruzada, que algunos antígenos de algunos virus, en especial virus, podrían parecerse a algunas glucoproteínas, a algunos antifosfolípidos, y pues se crea esta reacción inmunitaria que reconoce lo propio como un padecimiento que podría ser infeccioso. Siguiente, por favor. Ok, en esta imagen vamos a explicar, voy a explicar a grandes rasgos cómo es que esta interacción antígeno-anticuerpo puede contribuir a la inflamación. Siguiente, por favor. Ok, en primera instancia, la interacción con las células endoteliales a través de la beta-2 glucoproteína 1 puede aumentar la expresión de moléculas de adhesión. Se ve en la parte superior izquierda de la imagen cómo esta interacción puede activar la agregación plaquetaria, también las moléculas de adhesión y citocinas inflamatorias, y esto nos traduce a un fenotipo procoagulante. Siguiente, por favor. También el incremento de la expresión de selectina E, de la BCAM1 y de la ICAM2. Esto nos va a aumentar la expresión de monocitos. Entonces, si ven cómo va transcurriendo las células en ese vaso que está en la imagen, todo está contribuyendo a un estado proinflamatorio. Siguiente, por favor. La activación plaquetaria, como les decía, por la unión de la antibeta-2 glucoproteína 1 a la beta-2 glucoproteína 1, también nos está contribuyendo a la formación del coágulo. Entonces, si se dan cuenta, todo contribuye a la formación del trombo. Y bueno, ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar esto de la desregulación de la anticoagulación. Siguiente, por favor. Ok, esto es justo lo que les decía, la desregulación de la coagulación y la anticoagulación. Siguiente, por favor. Ok, los anticuerpos antibeta-2 glucoproteína 1 van a aumentar la expresión del factor tisular. Y bueno, recordando la cascada de la coagulación, si pueden ver justamente a la izquierda del cuadro rosa que está ahí, está la localización del factor tisular en la cascada de la coagulación, específicamente en la vía extrínseca. Entonces, justamente así menciona la bibliografía, que los anticuerpos antibeta-2 glucoproteína 1 interfieren en la activación de la vía extrínseca, que es convertir la activación del factor 10 a través del factor 7A, 7 activado. Siguiente, por favor. El siguiente es la formación de complejos con el factor 7 activado, dando paso al factor X, o sea que estos complejos inmunitarios con el factor 7 activado nos va a aumentar aún más la vía extrínseca. Siguiente, por favor. Ahora,
Hay anticuerpos que inhiben la proteína C, S y la trombomodulina, que son justamente reguladores de la coagulación. Por eso puse el cuadro en ese sitio, porque si se dan cuenta son inhibidores de la coagulación a nivel del factor 5, que se convierte a factor 5 activado para tener paso a la trombina. La proteína C y la proteína S y la trombomodulina inhiben esta transformación. También a nivel del factor 8 inhiben que se transforme en factor 8 activado y que este pase de factor 10 a factor 10 activado. Entonces, si se dan cuenta, ahí, si tuviéramos una balanza, están ganando los procoagulantes y se están quedando atrás los anticoagulantes. Siguiente, por favor. También forma complejos con la protrombina, que es el precursor directo de la trombina, ¿ok? Entonces, aquí nada más son complejos con la protrombina, no inhiben a la antitrombina, así que podríamos decir que todavía tenemos un factor de regulación en la cascada de la coagulación. Sin embargo, como les digo, si lo pusiéramos en una balanza, pues están ganando los factores procoagulantes. Siguiente, por favor. Bien, como les decía, seguimos en esta desregulación, coagulación, anticoagulación. Siguiente, por favor. Como les mencionaba al principio, hay anticuerpos que no están muy bien descritos en la enfermedad, que sí se sabe que están presentes, como la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Sin embargo, no se sabe muy bien cuál es su acción directa. Por eso los agrupan como tal en anticuerpos antifosfolípidos, que están acá como AFL. Aquellos que se unen a la fosfatidilcerina, por ejemplo, la inhibición de la proteína S6C, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior, que son inhibidores de la cascada de la coagulación. Siguiente. La anexina 5, que es un anticoagulante que desplaza proteínas de la coagulación de la superficie de los fosfolípidos. Siguiente, por favor. La protrombina, que como ya les mencionaba, es una precursora directa de la trombina. En este caso, pues van a aumentar su expresión. La inhibición de la trombomodulina, que es una proteína anticoagulante. La inhibición de la plasmina, que es un fibrinolítico, entonces esto favorece que el trombo sea estable. Siguiente, por favor. La inhibición del factor activador de plasminógeno tisular, si lo recuerdan, es una proteína que está implicada en la disolución de los coágulos de sangre una vez que ya se han formado, una vez que ya pasó toda la cascada de coagulación, pues un coágulo no debería durar para siempre, ¿no? Entonces el factor activador de plasminógeno tisular se encarga de disolver ese coágulo y si se inhibe, pues ese coágulo otra vez va a ser más estable y va a durar más tiempo de lo que debería. Y aquí es donde influye el factor que también puede, el segundo impacto puede ser un trauma, porque pues nos induce este estado procoagulante de hemostasia, de inflamación, que en condiciones normales pues sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, para controlar una hemorragia. Pero ya una vez que se controló la hemorragia, en teoría ese coágulo debería desaparecer, ¿no? Y estos factores están impidiendo que esto ocurra y por eso nos induce a este estado en el que podemos favorecer la aparición de un trombo. Siguiente, por favor. Y esto es muy importante. Como les decía Celsi al principio y también les mencioné que una de las manifestaciones más importantes son los trastornos en el embarazo, que pueden ser múltiples, como la preeclampsia. Sin embargo, el más importante son los abortos, no solo los abortos, sino los abortos en repetición. Y aquí es donde se dan cuenta muchas pacientes que tienen este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero no se dan cuenta en primera instancia porque pueden tener un aborto y tal vez no se le estudie muy bien la causa, que debería estudiarse, pero no siempre se hace. Entonces vuelve a intentar quedar embarazada y tiene otro aborto y ya como que empieza a sonar sospechoso, ¿no? Y
Bueno, entonces aquí es ya cuando se estudia y se da cuenta que tiene abortos en repetición. Esto porque los anticuerpos antifosfolípidos en general se unen a células trofoblásticas que nos van a ocasionar un efecto tóxico, la disminución de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana y anomalías de la implantación uterina, así como anomalías placentarias. La disminución de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana es un factor muy importante porque estamos perdiendo la pérdida de la intolerancia inmunológica, que básicamente esta hormona, si recuerdan, le dice a nuestro sistema inmune que lo que están detectando por ahí extraño es un bebé y que no lo deben atacar. Entonces, si se pierde, esta hormona obviamente tiene esta función en los primeros meses del embarazo y por eso los abortos suelen ser justamente durante los primeros meses de este. Así que, ay, por ahí alguien prendió su cámara. ¿Pueden ver, por favor? Ay, Maricruz, creo que prendiste tu audio. Ya le cerré. Ah, ok. Según creo yo ya le puse silenciar, pero ya, ya. listo. Ok, entonces me quedé, les estaba diciendo de esta pérdida de la tolerancia inmunológica y es por ello que los abortos suelen aparecer en el primer trimestre del embarazo por esta pérdida de la tolerancia. Siguiente, por favor. Y por último, los anticuerpos antifosfolípidos también estimulan la síntesis de tromboxano A2, que aumenta la agregación plaquetaria. Entonces, en conclusión, en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos una desregulación en la coagulación, anticoagulación. Son muchos los factores que influyen, no solamente es uno, y es por eso que la fisiopatología de esta enfermedad es un tanto complicada de entender porque uno, no está muy bien descrita y dos, son demasiados los factores que contribuyen. Además que tenemos que tener muy en cuenta esta parte de las complicaciones en el embarazo, que ya vamos a ver más a fondo más adelante, pero no se les olvide de esta interacción que ocurre con las células trofoblásticas, porque es lo que mayormente se ha estudiado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a empezar con los criterios diagnósticos, pero para ver los criterios diagnósticos necesitamos conocer las características o manifestaciones clínicas que se van a presentar. Este síndrome va a afectar a pues, todos los sistemas orgánicos y como les mencionábamos desde un inicio, sus principales manifestaciones van a ser las complicaciones dentro del embarazo y las trombosis vasculares. Vamos a iniciar ahorita con las trombosis vasculares. Es importante mencionar que va a ser más frecuente la presencia de trombosis venosa y esta se va a presentar principalmente en miembros inferiores. Sin embargo, no solo se presenta ahí, sino se puede presentar en cualquier lugar, pero pues es más frecuente que se presente en miembros inferiores. También pueden presentar trombosis arterial y esta igual se presenta principalmente en vasos cerebrales que nos puede generar un accidente cerebrovascular y pues las manifestaciones que conlleva un accidente cerebrovascular. Sin embargo, también se puede presentar en cualquier parte del cuerpo y vamos a encontrar otros síntomas y estos van a depender de qué está afectado y pueden ir desde púrpuras, síndrome hemolítico, anemia angiopática, convulsiones, insuficiencia renal aguda y petequias. Siguiente, por favor. Vamos a tener también las complicaciones dentro del embarazo. Es importante mencionar que, en la bibliografía se mencionaba que las mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos suelen tener un embarazo normal hasta el segundo trimestre. Después del segundo trimestre es donde aparecen principalmente las complicaciones y estas van desde restricción del crecimiento intrauterino y esto
generalmente o se mencionaba que era debido a una insuficiencia placentaria. También pueden presentar disminución del líquido amniótico, pueden presentar preeclampsia o eclampsia, y esto pues suele aparecer después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, puede también presentarse de forma precoz alrededor de las 16 semanas de gestación. Esta, bueno, pues la preeclampsia como tal puede presentarse o podemos pensar que se presenta de forma, pues, bueno, más bien se asocia principalmente a la presencia de algunas enfermedades como son la hipertensión, una enfermedad renal, que haya tenido antecedentes de preeclampsia o incluso que tenga lupus eritematoso sistémico asociado. También se puede presentar el síndrome de HELP, el cual, pues, como conocemos, es la presencia de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas. Y pues, se puede presentar, como les mencionaba, a partir del segundo trimestre. Sin embargo, se va a presentar, pues, de forma más grave y precoz en las pacientes que tengan síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en comparación con la población en general. También pueden haber partos prematuros y estos van a ser antes de las 34 semanas o incluso pérdida fetal. En una bibliografía se mencionaba que podrían haber pérdidas fetal que sean antes de las 10 semanas de gestación. Sin embargo, estos serán causados principalmente por defectos cromosómicos y genéticos de otro tipo que no tienen como mucho que ver con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, como para ser más específicos, estos se van a presentar después de las 10 semanas de gestación y, y tenemos que investigar primero que estos no tengan otra causa que lo pueda llegar a generar. Siguiente, por favor. Vamos a tener más manifestaciones, sin embargo, las que les voy a mencionar aquí no entran dentro de los criterios diagnósticos. Sin embargo, es importante saber que pueden llegar a tener estas manifestaciones los pacientes. Dentro del sistema nervioso central vamos a tener manifestaciones como son los accidentes isquémicos transitorios o constituidos. Y pues esto se van a dar porque las principales vasos afectados van a ser la arteria cerebral media y sus ramas. Estos van a ser los que van a estar más afectados principalmente, pero pues también vamos a poder encontrar que haya pacientes que tengan déficit cognitivo, que pueden llegar a presentar epilepsia, cuadros de psicosis, coreas, migrañas, sordera neurosensorial, entre otras manifestaciones. También vamos a tener manifestaciones cardíacas y estas principalmente van a ser valvulopatías. Entre las manifestaciones que encontré era la endocarditis de Lehmann-Sachs, que era, si mal no recuerdo, una de las que se presentaban junto con lupus eritematoso sistémico. Y pues también podrían presentar engrosamiento valvular difuso y pues más raramente se podían encontrar vegetaciones localizadas que iban a afectar la válvula mitral, aórtica y raramente la válvula tricúspide. También pueden presentar insuficiencia valvular o una estenosis. Y pues a menudo se mencionaba que podían ser asintomáticas y que raramente se complicaban. También vamos a tener manifestaciones respiratorias que principalmente se van a presentar, van a ser embolias pulmonares, que pueden, también se pueden presentar derrames pleurales que pueden llegar a complicarse y generar hipertensión pulmonar postembólica. También se puede, si avanza la enfermedad, también se puede llegar a generar una insuficiencia respiratoria aguda, incluso puede llegar a tener hemorragias intraalveolares o un síndrome de distrés respiratorio en los adultos, incluso alveolitis fibrosante. Vamos a tener también manifestaciones dermatológicas, como son el lívido reticularis, que es la imagencita que se ve en la diapositiva. Estas van a ser permanentes, no infiltradas, y se van a
observar frecuentemente en el tronco y en los miembros. También vamos a encontrar úlceras postflebitis, pseudovasculitis, hemorragias unguiales en astilla, entre otras manifestaciones. En realidad tenemos que investigar como muy bien todo lo que encontramos en un paciente y descartar otras causas para nosotros ya poder pensar en un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales vamos a tener principalmente cirrosis e incluso puede presentar otras manifestaciones como son la osteonecrosis, la trombocitopenia e incluso proteinuria. Algo importante es que dentro de todas estas manifestaciones, las que más van a acompañar el cuadro de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos va a ser la trombocitopenia, el lívido reticularis, las anomalías de las válvulas cardíacas y la nefropatía. Y los sistemas y órganos más afectados van a ser el sistema nervioso central, el pulmonar, o bueno, pulmón, piel y riñón. Siguiente, por favor. Vamos a tener ahora sí los criterios diagnósticos. Estos van a ser los criterios de Sydney del 2016 o también conocidos como Sapporo modificado, ya que los primeros criterios que se generaron fueron los de Sapporo en el año de 1999 y posteriormente estos se modificaron en 2006. Y vamos a tomar en cuenta tanto criterios clínicos como criterios de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos vamos a tomar en cuenta las dos primeras manifestaciones que les dije, que son trombosis vasculares y las complicaciones del embarazo. Para nosotros tomar en cuenta el criterio de trombosis vascular, tiene que haber uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos que ocurra en cualquier tejido u órgano, que esté demostrado por criterios objetivos como son los de imagen y anatomía patológica, y que haya ausencia de inflamación en la pared vascular. Para nosotros tomar en cuenta el criterio de complicaciones en el embarazo, tiene que haber una o más muertes no explicadas de fetos que estén morfológicamente normales, y esto tiene que estar comprobado por ecografía o examen directo, y que sea después de las 10 semanas de gestación, o uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales antes de las 34 semanas de gestación, y esto debido a preeclampsia grave o eclampsia o insuficiencia placentaria, que haya 3 o más abortos espontáneos consecutivos no explicados antes de las 10 semanas de gestación, y que queden excluida alguna causa hormonal, cromosómica o anatómicas que sean propias de la madre. Dentro de los criterios de laboratorio, más adelante vamos a ver los anticuerpos específicos, ya mi compañera se los va a mencionar. Sin embargo, ahorita voy a mencionar los criterios, que son los anticuerpos anticardiolipina. Estos pueden ser IgG o IgM en plasma o suero, a títulos medios o altos. Encontré mucho que decía mayor a 40 o mayor al percentil 99 en una o más ocasiones separadas por 12 semanas. También vamos a encontrar, puede ser el anticuerpo anticoagulante lúpico, perdón. Este se va a detectar en plasma en 2 o más ocasiones separadas por 12 semanas. O el anticuerpo anti-beta 2 glucoproteína, ya sea IgG o IgM en plasma o suero, que va a tener valores superiores al percentil 99 en 2 o más ocasiones separadas por 12 semanas. Para nosotros decir o considerar como el diagnóstico definitivo, tiene que presentar al menos un diagnóstico clínico, un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Siguiente, por favor. Ahora también vamos a tener el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico. Este va a ser una complicación inusual que va a tener un inicio brusco o agudo y que puede poner en peligro la vida del paciente. Este se va a presentar como múltiples trombosis de las arterias medianas y pequeñas, que va a ocurrir a lo largo de un periodo de días, es decir, un periodo corto. Y esto va a ser a pesar de que el paciente pues tenga aparentemente tenga una anticoagulación adecuada. Y pues se va a manifestar como insuficiencia suprarrenal aguda, que suele ser el primer acontecimiento clínico,
También pueden aparecer accidentes cerebrovasculares o infartos, y estos infartos pueden ser cardíacos, hepáticos, suprarrenales, renales e incluso intestinales. Y pues puede también haber gangrena periférica. Algo importante a mencionar es que va a haber factores que precipitan la presencia de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico, como van a ser algunas infecciones, algunos fármacos, procedimientos quirúrgicos mayores y menores, e incluso la retirada de la anticoagulación. Y también va a haber criterios que nos ayuden a pues, ver si es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastróficos, y estos criterios van a ser 4. El primero va a ser que haya pruebas de afectación de 3 o más órganos, sistemas o tejidos. El segundo, que que haya desarrollo de manifestaciones simultáneas o en menos de una semana. Que haya confirmación por estudio histopatológico de la oclusión de vasos pequeños o al menos en un órgano o tejido, y la confirmación analítica de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que son los que les hemos ido mencionando, como es el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta-2-glucoproteína. Para nosotros decir que es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico definitivo, tienen que estar presentes los 4 criterios. Si solo se presenta, si se presentan los 4 criterios, pero no son a 3 órganos, sino es a 2 y a 2 sistemas o tejidos, pues podemos decir que es probable. Si hay los criterios del 1 al 3, pero que no haya confirmación en 6 semanas porque pues el paciente murió de forma temprana, sigue siendo un síndrome catastrófico probable. Si solo están los criterios 1, 2 y 4, sigue siendo un síndrome de anticuerpos antifosfolípido probable. Si están los criterios 1, 3 y 4 y desarrolló un tercer acontecimiento más de una semana, pero menos de un mes después del primer acontecimiento, a pesar de estar con anticoagulación, sigue siendo un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos probable. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos seronegativo. En muchos artículos, bueno, en muchas de las bibliografías las encontré que estaba como en controversia, en otros que no estaba aceptado y en otros sí lo tomaban en cuenta. Sin embargo, también lo voy a mencionar. Y se va a referir a pacientes que tengan síndrome de anticuerpos que tengan toda la clínica del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero con determinación de anticuerpos antifosfolípidos negativos en los que se han descartado otras causas tanto de la trombosis como de los abortos. Se mencionaba que generalmente se teorizaba que se presentaba por otros complejos de proteínas fosfolípidos que todavía no estaban aceptados dentro de los criterios diagnósticos de este padecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los estudios de laboratorio que se toman en cuenta para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Ok, pues estos anticuerpos antifosfolípidos, como ya nos explicó Bren, pues como tal, como su nombre nos dice que tendrían que ser anticuerpos contra fosfolípidos, o sea, que estén dirigidos hacia fosfolípidos. Sin embargo, pues no, en su mayoría no lo es, y pues el más importante, que igual ya nos lo explicó mi compañera Brenda, va a ser la proteína beta-2-glucoproteína 1, que pues básicamente es la última que se estudió y es la que como que tiene ya más valor diagnóstico. Sin embargo, para los criterios pues vamos a seguir tomando en cuenta estos 3 y se los voy a comentar. ¿Por qué les puse esa imagen de sífilis? Bueno, nada más para platicarles un poquito rápido y porque es un poco complejo cómo se empezó a estudiar esta enfermedad como tal, porque al principio se empezó a detectar el anticuerpo en lo que son pruebas no treponémicas contra sífilis, que era la prueba de BDRL. Se dieron cuenta que pues había pacientes que no presentaban como tal sífilis, sin embargo daban positivo esta prueba. Entonces se empezó a ver que había algún anticuerpo que iba dirigido sobre todo a cardiolipina, que pues estaba haciendo que esta prueba diera positivo.
Esto fue más o menos a principios de 1900, y ya después, como a mediados de 1900, como 1950, dice varios artículos, que el segundo que se empezó a detectar como tal fue el anticoagulante o inhibidor lúpico, el AL, y pues como tal, como su nombre lo dice, fue en pacientes que presentaban lupus eritematoso sistémico y que empezaron a ver que presentaba prolongación en las pruebas de coagulación. Entonces se empezó a estudiar este anticoagulante o inhibidor lúpico. Sin embargo, después se dieron cuenta que pues no, si bien muchos pacientes que presentaban lupus presentaban este anticoagulante, había otros que como tal no tenían lupus y tenían este anticoagulante y además tenían el anticuerpo anticardiolipina. Entonces se empezó a estudiar esta enfermedad para ver por qué tenía esta asociación. Y después creyeron que como tal el lípido que estaba encargado de la enfermedad era cardiolipina, pero después hicieron ensayos donde no, había pacientes que solo presentaban el anticoagulante y no presentaban como tal el anticuerpo anticardiolipina. Entonces empezó a descartar que como tal fuera solamente anticardiolipina. Y ya después el último que se estudió fue la beta-2 glucoproteína 1, que fue a partir de 1990, donde se vio que como tal, como ya nos comentó Brenda, no es un fosfolípido, sin embargo, es una proteína que se va a unir a fosfolípidos y se ha visto que al fosfolípido que más se une es a cardiolipina. Entonces, al unirse, expresa sitios de unión y en uno se va a unir como tal el anticuerpo, y pues es otro anticuerpo de importancia y de relevancia médica para nosotros, que se va a estar estudiando y que se ha visto que tiene más afinidad al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y pues ya a partir de ahí, en 1999, fue que se crearon los criterios que después se actualizaron en el 2006, que nos comentó Celsi y que les voy a repetir más adelante para los estudios del laboratorio. Y bueno, primero va a ser el anticoagulante lúpico. Como les dije, pues se presentaba en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, como tal, no es específico de la enfermedad, es cualquier molécula capaz de prolongar tiempos de coagulación basados en fosfolípidos. Esto es lo que, como tal, impide la formación del complejo protrombinasa y lo que evita la formación de trombina, como ya vimos, pues está implicado mucho en el sistema de coagulación. ¿Cómo se diagnostica? Pues básicamente son con pruebas de laboratorio de coagulación. Las que más se utilizan y las que están confirmadas para los criterios es el tiempo de veneno de víbora de Russell diluido, que se abrevia con las siglas de RVVT, y el tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Qué va a pasar aquí y cómo nos va a reportar el laboratorio? Más o menos para que tengamos claro que tenemos un anticoagulante lúpico, porque como tal no es un anticuerpo contra este anticoagulante, sino pues vamos a verlo con pruebas de coagulación, como lo podemos ver, ¿no? Entonces, primero, ¿qué se va a hacer? Pues el tamizaje. Se van a mandar ambas pruebas y en dado caso que ambas estén prolongadas o una esté prolongada, se necesita una segunda prueba de confirmación. Esta segunda prueba de confirmación que hace es que se va a como tal poner plasma de algún paciente sano, y si esta prueba no tiene corrección, nos va a dar como la segunda pauta para que sigamos nosotros pensando en un síndrome de anticuerpos fosfolípidos. Porque si esta prueba corrigiera, nos está hablando ya más bien de pues algún defecto más en la coagulación que como tal en los anticuerpos que le estén prolongando. Entonces, si ya tenemos esta segunda prueba donde se le colocó plasma a esta prueba del paciente y no corrigió, se va a realizar una tercera prueba de ambas, tanto del veneno de víbora como el de tiempo parcial de tromboplastina activado. Y en dado caso, aquí lo que se va a hacer es que se va a hacer una agregación de fosfolípidos. Como tal son fosfolípidos, por ejemplo, pueden ser en fase hexagonal, o también la bibliografía mencionaba que se puede agregar lo que son extractos de cerebro de conejo. En esta como tal se agregan estos fosfolípidos que podrían estar prolongando la prueba, y entonces al agregárselos, pues si está relacionado con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, va a corregir, y ya nosotros nos van a dar el diagnóstico, bueno, nos van a decir que sí, que realmente estas pruebas se están prolongando por lo que son los anticuerpos antifosfolípidos y no más bien por alguna enfermedad subyacente. Y en este caso, el laboratorio, para que lo tengamos en cuenta, pues lo reporta en lo que son ratios, que básicamente nada más es la comparación de ambas pruebas y dan positivo o negativo en pacientes que presenten o no la enfermedad.
y pues para que nosotros la consideremos como positiva, que ya está presente este anticoagulante lúpico, se menciona que es un ratio de a partir de 1.2, sin embargo se dan igual valores, por ejemplo, cuando es un anticoagulante lúpico débil es de un ratio de 1.2 a 1.49, cuando es moderado es de 1.5 a 2 y cuando ya es fuerte es mayor a 2. Más adelante les voy a enseñar un diagrama que me gustó para que entendiéramos un poco más esto del tamizaje de cuando, que al principio sí nos va a dar una prolongación de las pruebas, entonces se tiene que hacer una segunda y una tercera para que nosotros se compruebe realmente que está el anticoagulante lípico. Pero ahora se los voy a enseñar más adelante. Ahora los otros dos anticuerpos, que es la antiocardiolipina y la anti-beta-2-glucoproteína 1. Ambos van a ser con pruebas de ELISA para detectar lo que es la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Como nos explicó Brenda, igual hay inmunoglobulina A implicada. Sin embargo, para los criterios ya no se toma en cuenta, solo se toman en cuenta lo que es la G y la M para ambos, tanto para anticardiolipina como para anti-beta-2-glucoproteína. Como tal, pues la cardiolipina sí es un fosfolípido aniónico, presente en la membrana, puede estar bacteriana, mitocondrial, o en bajas cantidades puede estar como una proteína plasmática. Y como ya les comentaba, la proteína, la beta-2-glicoproteína 1, es más bien la proteína que se va a unir a un fosfolípido, y como les comentaba al principio, va a ser, sobre todo se une a lo que es el fosfolípido de cardiolipina. Entonces el anticuerpo lo que detecta es esta unión, pues que tiene esta beta-2-GI, contra la cardiolipina, que es como la imagen que les muestro ahí. Entonces, en esta como que no hay mayor ciencia, pues es con prueba ELISA, y nos van a dar igual resultados para, por ejemplo, los anticuerpos anticardiolipina, como les mencionaba mi compañera Celsi, pues los resultados tienen que estar entre moderados a altos, porque en este caso nos reportan los resultados pueden ser negativos, positivos bajos, positivos moderados y positivos altos, como les muestro en la tabla de la derecha. Y pues, por ejemplo, cuando son negativos, se toma en cuenta que la inmunoglobulina G tiene que estar en menos de 20 unidades GPL de unidades por mililitro. Estas GPL solo son como, bueno, no es como, es los valores de inmunoglobulina G, son siglas en inglés nada más. Cuando se reporte como GPL, es que se tomó en cuenta lo que son las inmunoglobulinas G, y cuando se reporte en MPL, es que se tomaron en cuenta las inmunoglobulinas M. Entonces, este valor nada más, una unidad de, por ejemplo, de GPL, equivale a una microcélula por mililitro de lo que son inmunoglobulinas G contra anticardiolipina. Y cuando son los resultados positivos bajos, es que estas tienen que estar entre 20 a 39.9 unidades. Y ya cuando son moderados a altos, que es cuando ya nosotros consideramos como un criterio diagnóstico, va a ser cuando estén entre 40, por ejemplo, moderados es entre 40 a 79.9 unidades. Y ya positivos altos son más de 80 unidades. Y para los anticuerpos anti-beta-2 GPI-1, cuando nos van a reportar que los resultados van a ser negativos cuando estén estas inmunoglobulinas menor a 20 unidades o menor al percentil 90. Y cuando estén positivos van a ser más de 20 o que estén mayor, la tabla está mal, pero que estén mayor al percentil 99. Y nada más les puse para recordar los criterios que en caso de anticardiolipina, anticuerpo anticardiolipina, pues que los títulos tienen que estar de medio alto, como ya se los comenté, tienen que estar a mayor a 40. En el caso del anticoagulante lúpico, es que se tienen que tomar en cuenta estas dos pruebas de coagulación que ya les mencioné, y que aquí está el diagrama que les comentaba, que básicamente son las dos pruebas que se realizan. En el caso que estén alargadas ambas, se tiene que hacer la segunda prueba, que es la corrección con un plasma normal. En este caso, si no corrige, la prueba va a ser confirmatoria. En caso de que corrija, es un anticoagulante lúpico negativo, porque como les comentaba, pues se está hablando más de algún otro trastorno de la coagulación. Entonces ya corrigió, se puede hacer una prueba confirmatoria, que es la de la agregación de antifosfolípidos. Esta tiene que corregirse, se tiene que alargar para que nosotros podamos decir que está positiva. Todos los tres anticuerpos se tienen que repetir al menos con 12 semanas de diferencia para que se tomen en cuenta de 2 o más ocasiones para tomarlo en cuenta en los criterios. Y pues ya el último, el anticoagulante
beta 2 GP1, perdón, que esté presente en suero o plasma en más de 2 ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia, a títulos que ya les comentaba que pueden ser mayores a 20, o que esté por arriba de del percentil 99. Y ya así nosotros podemos decir que están presentes los anticuerpos en el suero, en el plasma del paciente, y podemos diagnosticar como tal el síndrome de anticuerpos fosfolípidos. Bueno, buenos días compañeros y doctora. Yo les voy a hablar un poco sobre el tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en el tratamiento, dado que no existe algo para eliminar completamente la desaparición de estos anticuerpos antifosfolípidos, lo que va a ser el objetivo de este tratamiento van a ser medidas preventivas y un tratamiento antitrombótico debido a las manifestaciones que se presentan en estos pacientes. Después de un primer episodio trombótico arterial o venoso, se deben corregir todos los factores de riesgo vasculares modificables, tales como lo son el tabaco, o sea, hay que dejar de fumar, llevar un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial, de las hiperlipidemias, se tiene que hacer también una contención en caso de insuficiencia venosa. En el caso de los estrógenos progestágenos, como ya vimos, tienen un riesgo trombógeno, por lo que van a estar contraindicados. Y pues también tenemos que tomar en cuenta otros factores que pueden ser que son transitoriamente riesgosos, como lo son el reposo prolongado, la cirugía, que también podemos intentar llevar a cabo un tratamiento aquí para que no ocurra un evento trombótico. Ahora hay que estratificar el riesgo a través de la detección de factores de riesgo para la trombosis en presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entre estos factores, pues vamos a tener que identificar factores cardiovasculares, como los que ya les mencioné, también el embarazo, la toma de anticonceptivos, la cirugía y el reposo. También tenemos que tomar en cuenta la triple positividad de los anticuerpos que ya les mencionaron mis compañeras, y hay que tomar en cuenta también si hay una enfermedad autoinmune coexistente, como lo es el lupus eritematoso sistémico. Doctora, ¿quiere mencionar algo? Les iba a comentar, chicos, tengo un pendiente, perdón. Esto podríamos continuar mañana porque ves que somos parte del grupo GEL, ahorita incluso les mando la foto. Estamos convocados de 12 a 2 para hacer revisión de un caso, entonces ya nos van a hacer la llamada, perdón. ¿Podemos mañana continuar? Sí, doctora, Sí, yo doctora. solamente tendría duda con la rotación, que a nosotros nos tocaba ir mañana, entonces no sé qué sucedería. Ah, pero lo podemos, bueno, miren, salvo lo que quieran sus compañeros, porque luego a veces perdemos el hilo. Si tuvieran tiempo y en la tarde, no, o sea, yo no creo que se tarden más de 30 minutos. Si no, pues lo dejamos para no mañana, sino la próxima. El problema es que van a perder el hilo, como ustedes quieran, yo me adapto. Me dicen. Se lo podemos decir en un ratito en lo que nos ponemos de acuerdo. Entonces, por eso les digo, pónganse de acuerdo, yo me adapto. Hoy no voy a ningún lado, pero yo sé que ustedes van a rotación, lo entiendo. Pero si ustedes me dicen, doctora, tenemos un ratito a las 8 de la noche, va. O si no, hoy, mañana o el viernes, el viernes no, porque voy a festejar una comida para mi cumpleaños. Entonces, podría hoy o mañana, me dicen para que ustedes vayan a su rotación sin problema. O si lo queremos retomar para la siguiente clase del próximo miércoles, y va a ser lo primero que hacemos. Yo me adapto, no tengo problema, ¿sale? Sí, doctora, entonces Bueno, ahorita le avisamos. espero su mensajito, ¿sí? Sí, Órale, pues doctora, bueno, gracias. bye chicos, gracias.